Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo de radio de convergencia y en este caso tenemos esta expresión, la cual es la suma desde n igual a 0 hacia infinito de n factorial multiplicada por x elevado a la n. Entonces es una serie la cual es la suma de varias sucesiones. Y bueno, aquí nos hace una pregunta, es ¿para qué valores de x es convergente? Es decir, tenemos que determinar cuáles son los valores de x para que pues esta sucesión o esta serie, es decir, la suma de las sucesiones sea convergente. Y bueno, para eso hay que utilizar varios criterios, podemos utilizar cualquiera. A través de la materia, en la unidad 4 se han visto tres criterios, que es el criterio de la razón, el criterio de la raíz y el criterio de la integral. Entonces, bueno, vamos a denotar que aquí tendríamos n, bueno, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de una sucesión a sub n. Y bueno, esto ya se convierte en una serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Esto es igual. Quiere decir que a sub n es igual a n factorial por x elevado a la n. Entonces, bueno, aquí están los términos de la sucesión que se van a sumar y bueno, los convierte en una serie. Entonces, hay que observar cuáles van a ser los valores para x para que esta expresión sea convergente. Entonces, bueno, podemos utilizar cualquier criterio. Podremos utilizar, por ejemplo, el criterio de la raíz, el criterio de la razón o el criterio de la integral. Cada quien es libre, pero bueno, en este caso, para este ejemplo, sería conveniente utilizar el criterio de la razón o el criterio de Cauchy. Entonces, bueno, vamos a poner los dos términos y tenemos que a sub n, es decir, el término de la sucesión es igual a n factorial x elevado a la n. Y bueno, tenemos que encontrar el a sub n más 1. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar esos términos? Sería como, en lugar de las n, ponemos n más 1. Entonces aquí sería n más 1 factorial por x elevado a la n más 1. Y bueno, ahí ya tenemos esas dos expresiones. Ahora tenemos que utilizar el criterio y ver si es convergente o divergente. Para eso utilizamos la fórmula, la cual nos indicaba que habría que sacar el límite. El límite, ¿dónde está? Está en álgebra. A ver. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, es la fórmula del criterio de la raíz de la razón. Y bueno, esto que sería igual, vamos a poner una flechita para cambiar los términos. Eso sería igual a el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1. El valor de a sub n más 1, pues ya lo hemos calculado o deducido, el cual es n más 1 factorial multiplicado por x elevado a la n más 1. Y bueno, el término a sub n es el que ya teníamos originalmente. N factorial por x a la n. Tenemos esta expresión y bueno, ya es el valor que tenemos que empezar a desarrollar. Para eso hay que utilizar un poco del álgebra. Y bueno, vamos a aislar esto como pues la función y lo vamos a proteger entre corchetes para ir realizando el álgebra pertinente para esta ecuación. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es, bueno, tanto en el denominador, en el numerador como en el denominador tenemos una multiplicación. Por lo tanto, lo podemos separar. ¿Cómo lo podemos separar? Bueno, vamos a poner un puntito que indique la multiplicación. Y en el primer término vamos a poner los términos que tengan n, que en este caso es n más 1 factorial sobre n factorial. Y bueno, eso multiplicado por los términos que tengan x. Y bueno, en este caso sería x elevado a la n más 1 sobre x elevado a la n. Y es totalmente válido porque, bueno, si realizamos esta multiplicación de fracciones, pues bueno, el numerador se multiplica con el numerador y bueno, eso nos daría el resultado que teníamos anteriormente
Y bueno, denominador por denominador nos daría exactamente lo mismo. Y bueno, aquí ya tendríamos que operar estos términos. Bueno, para empezar, hay que poder simplificar esta expresión. N más 1 factorial sobre n factorial. Bueno, esta expresión se denota con una fórmula, la cual es simplemente n más 1. Bueno, ¿esto de dónde sale o por qué podemos intuir que esto es así? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos un número factorial, en este caso vamos a darle un valor a n. Cualquier valor, a lo mejor podemos darle el valor de 6, por ejemplo. Bueno, de 5, digamos. Entonces sería n es igual a 5, eso sería 5 más 1 factorial sobre 5 factorial. Esto es igual a 5 más 1. Y bueno, si nosotros desarrollamos esta expresión, pues obviamente 5 más 1, eso es igual a 6. Y bueno, 5 más 1 es igual a 6. Y esto efectivamente es correcto. ¿Por qué? Bueno, porque 6 factorial es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y bueno, 5 factorial a que es igual. Bueno, eso es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y bueno, ¿esto a qué vendría siendo igual? Bueno, sería igual a 6. Y eso lo podemos deducir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos términos que se están multiplicando, por lo tanto podemos eliminar el 1, se elimina con el 1 que tenemos, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. El 5 se elimina con el 5 que tenemos aquí. El 4 se elimina con el 4. El 3 que tenemos en el numerador se elimina con el 3 que tenemos en el denominador. El 2 se elimina con el 2. Y bueno, ya nos quedaría esta expresión. Y ya podríamos multiplicar 1 por 6, eso es igual a 6. Y bueno, 6 entre 1 es igual a 6. Y se cumple esa igualdad. Entonces la fórmula que tenemos escrita en esta parte se puede justificar mediante este ejemplo muy sencillo. Igual puede ser cualquier otra expresión, podemos volver a copiarlo, y es más, lo podemos hacer más pequeño, a lo mejor que n sea igual a 3, entonces partimos todas las expresiones, en lugar de la n ponemos el 3, y bueno, podemos desarrollar ese término. 3 más 1, eso es igual a 4, entonces nos quedaría 4 factorial sobre 3 factorial, y eso es igual a 3 más 1, pues es igual a 4. Y lo podemos desarrollar, lo copiamos. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Y bueno, 3 factorial es 1 por 2 por 3. Y podemos realizar la misma expresión. Vamos a copiarla, o bueno, lo vamos a desarrollar. El 3 se elimina con el 3 que tenemos en el denominador. El 2 se elimina con el 2 que tenemos en el denominador. Y nos queda esta expresión. 4 por 1 es igual a 4. Y 4 sobre 1 es igual a 4. Entonces se cumple la fórmula que hemos observado aquí. Entonces, en el límite, vamos a borrarlo. En el límite, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, en lugar de copiar n más 1 factorial sobre n factorial, podríamos copiar solamente el término n más 1. Bueno, se quedaría tal cual. Y ahora vámonos con la siguiente fórmula que tendríamos que utilizar, que vendría siendo x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Recordemos que cuando la base es la misma, por ejemplo, x elevada a la n por x elevado a la m, cuando la base es la misma, pasa que las potencias se suman. Entonces, esto sería igual a x elevado a la n, x elevado a la n más m. Entonces se cumpliría. Bueno, aquí yo tengo x elevado a la 1, x elevado a la 1, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, utilizando este mismo ejemplo, podríamos nosotros volver a copiar o cambiar el término. Sería entonces en el numerador, nos quedaría x elevado a la n multiplicado por x elevado a la 1.
Pero bueno, cualquier cosa elevado a la 1 es exactamente la misma cosa. Y en el denominador pues tenemos x elevado a la n. Y bueno, esto a que es igual, pues dado que en el numerador como en el denominador tenemos x elevado a la n, lo podemos factorizar y, o bueno, simplemente esta x la podemos poner de este lado. Y bueno, como tenemos x a la n sobre x a la n, eso es igual a 1. Y bueno, 1 por x vendría siendo igual a x. Y entonces podemos cambiar ese otro término, x elevado a la n más 1 sobre x elevado a la n, pues sería igual a x. Bueno, con estos casos ya podemos deducir el límite. Y bueno, para reemplazar el límite solamente tendremos que sustituir. Entonces sería infinito más 1 multiplicado por x. Y bueno, esto es igual, infinito más 1 sigue siendo infinito por x. Y bueno, x por infinito vendría siendo infinito. Y bueno, aquí tenemos el límite, nos dio como resultado infinito. Y bueno, ¿qué decía el criterio de la razón cuando nos da un resultado de este tipo? El criterio de la razón nos indicaba que cuando nos da un número mayor a 1 es divergente. Entonces, bueno, como nos dio infinito, pues obviamente el término es divergente. Eso es lo que se aprendió. Cuando el límite nos da mayor a 1, el término es divergente. Sin embargo, yo quiero que sea menor a 1 para que converja. Entonces, ¿qué valores tiene que tener x? Pues para que nos dé un valor menor a 1, bueno, x tiene que valer 0. O bueno, podríamos poner cualquier valor, porque tiene que ser menor a 1. Y bueno, si yo pongo que x es igual a 0, me daría entonces infinito por 0, y bueno, eso sería 0. Y el 0, al ser un número menor a 1, pues ya convertiría a esta expresión en una expresión convergente. Bueno, ahí sería el primer ejemplo, o el segundo ejemplo de radio de convergencia.